Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Isaí y Jesé había nacido en Belén de Judá. Era muy viejo, tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Vamos al versículo 22. Resulta que David se fue a donde estaban sus hermanos al campo de guerra, dejó la comida con uno de los guardias, se fue corriendo a saludar a sus hermanos, y mientras hablaba con ellos escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David le preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a ese atrevido. ¿Sabe qué? El diablo es atrevido. ¿Cómo es el diablo? Atrevido, mocoso. Dice: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Gloria a Dios, dice. ¿Cuánto van a destruir al filisteo? Al filisteo que tiene su cuartel general en Arba, Afid y otros lugares. Dice: cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que tú eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó al otro soldado de cuánto era la recompensa, etcétera. Los soldados le repitió lo mismo. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces lo hizo llamar a David y le dijo: no se preocupe, su majestad, le dijo David, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo. Escucha esta conversación. Parece una conversación nuestra, de nuestra cabeza. Lo que nosotros creemos, lo que el diablo nos dice. No vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó: yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león, oso vienen a llevarse una oveja, yo los persigo, los hiero, les quito de los hocicos la oveja, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. ¡Wow! Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos de Dios. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe lo que le dijo Saúl? Anda pues, que Dios te acompañe, como diciendo chao, que sea lo que Dios quiera, querido. 42, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, esto es Goliat, lo consideró poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses y le dijo: vaya con el niño bonito. Dice
¿dónde que estoy? Vaya con el niño bonito, le dijo, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar los buitres y las bestias salvajes. Pero David le contestó, tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Levante su mano y digo, hoy mismo voy a vencer. Hoy mismo voy a vencer. A mí no me convenció lo que usted dijo, ¿eh? Vamos otra vez, como si fuese un guerrero. Diga, hoy mismo Dios me ayudará a vencer al enemigo. Amén. Así lo dijo. Y dice, y también alimentaré los buitres, las bestias salvajes, el cadáver de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que estaban aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita ni espada ni flecha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de la bolsa disparó, le pegó en la plena cara, la piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó al suelo. Enseguida corrió David, se paró sobre Goliat, le quitó la espada, de un solo golpe le cortó la cabeza, y así fue como sin tener una espada David venció al filisteo, lo mató con una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Hoy el diablo va a salir corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta Gat y Cron. Todo el camino que lleva a Cron, que se conoce con el nombre de Saraim, quedó cubierto de filisteos muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Escuche, quiero hablarle de la realidad de un hombre un joven que decidió ser diferente y estuvo dispuesto a instalar el reino de Dios en medio de esa tierra donde se encontraban junto a los filisteos. Nosotros mañana vamos a ver sobre el Padre Nuestro cuando dice que venga el reino del Señor. Y hoy vamos a ver qué es esto de instalar el reino, de poner el reino del Señor en medio. Esto es muy importante. Hay cosas que tienen que ver con nuestra forma de hablar, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces. Una mente sin cambiar, sin renovar, una mente sin autoridad. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta a veces como molesta que tenemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me falta el dinero? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no me sano? ¿Sí? Pero el que tiene una mente diferente como David, el que tiene un pensamiento diferente, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada de la visión? Dice, ¿por qué no acaso voy a salir de la pobreza? ¿Por qué no salir de la angustia, de la soledad, de las deudas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, cómo hablamos y cómo encaramos la situación es lo que hace a nuestra victoria. Y David no era de los guerreros, de los soldados, de los habituados a la guerra. Era un simple pastor de ovejas, simple, común, un pequeño chico, 15, 16 años, pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre. Pero hermanos queridos, hoy quiero hablarles sobre cómo instalar el reino de los cielos, que es establecer, escuche bien, un ámbito de fe, un ámbito, un ambiente de poder, de logros. Instalar el reino de Dios es instalar o establecer el camino de victoria. El Señor nos dice que nosotros andaremos de derrota en derrota. ¿Dice así la palabra? Dice de poder en poder, de victoria en victoria. Es decir, que nosotros establecemos un camino de victoria cuando instalamos el reino para luego transitar ese camino de victoria. Pero hay que instalar el reino, hay que instalar
ese reino de Dios en la tierra, para caminar en ese poder y en esa victoria. Y aquí hay algunas cuestiones muy importantes, algunos actos espirituales muy poderosos de David que nos enseñan cómo establecer el reino de Dios. Y quiero que usted tome nota, vamos rápido porque son unos cuantos, pero vamos a resumirlo. Número 1, por medio de una voz profética. Una voz profética, ya lo estamos estudiando los días lunes, lo que es la voz profética. Es declarar positivamente y correctamente la palabra de Dios. Es soltar con acierto lo que dicen las promesas del Señor. Fíjense qué interesante en el versículo 25. Ahí cuando comienza David, lo primero que hace es suelta 3 declaraciones, 3 proposiciones, 3 palabras, 3 frases, 3 enseñanzas proféticas o 3 declaraciones proféticas muy fuertes. Cuando él llega al campo de batalla, deja las ovejas, su padre le dice: anda a llevar el sanguchito de mortadela a tus hermanos, uno de salame, uno de mortadela y otro de jamón y queso. Anda, porque pobrecito están en la guerra. Entonces él fue, dejó las ovejas, se preparó, fue. Cuando llega a aquel lugar, se entera de la situación. Un gigante llamado Goliat de los filisteos estaba desafiando, maltratando, burlándose del pueblo de Dios. Saúl estaba entre los acobardados y miedosos. Estaban todos angustiados, derrotados. Miren qué interesante. Cuando Goliat se para frente a los israelitas, le dice en el versículo 8: yo soy filisteo y ustedes están con Saúl. Es como que le está echando chapa y le está diciendo: yo soy de los que siempre vencemos, de los que siempre los sometemos, de los que siempre estamos dominando y siendo amos de ustedes. Y ustedes están al servicio de Saúl, que está escondido, muerto de miedo, temblando. Es decir, él se estaba haciendo el vivo y estaba diciendo: Goliat, yo soy de los vencedores, de los ganadores, y ustedes son de los que están acobardados y escondidos. Así era la presentación. Era una voz antiprofética, o una voz de la profecía del diablo, declarando esa palabra todos los benditos días, declarando las miserias de Israel y el poder de los filisteos, hasta que llega David. Hasta que llega David, y en el versículo 25 establece algo muy poderoso y dice 3 declaraciones proféticas. Lo primero, está hablando que a los del ejército del Señor no se los desafía. ¿Cuántos dicen amén? Este había dicho acá: yo vengo a ustedes, y el David dijo: pero ¿quién es este para desafiarnos? A los del ejército del Señor no se los desafía. Quiero que usted tome nota y preste atención a algo. No estoy diciendo a los miembros de una iglesia, a los domingueros, a los religiosos, a los no sé, a los que andan en cuestiones de la pura religión nomás, sino dice: a los que pertenecen al ejército de Dios no se los desafía. ¿Cuántos dicen amén? Si pertenecemos a las carmelitas descalzas, que sea lo que Dios quiera. Pero si pertenecemos al reino del Señor, a los que pertenecemos al reino de Dios, no se nos desafía. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba estableciendo y le estaba transmitiendo a los soldados que estaban alrededor que eran un ejército de Dios, que eran poderosos y que no era aceptable que Él se los desafíe. Así que lo primero que declara esta palabra profética: al ejército de Dios no se lo desafía, porque dijo: yo lo desafío a todo el ejército. Él dijo: no, ¿a quién sos vos para desafiar al ejército de Dios? Lo segundo que dice rápidamente ahí en el 25 dice que va a matar al enemigo. Clarito lo dice: ¿qué le darán a quien lo mate? ¡Epa! Che, parece que hay uno que vino a hablar de matar al enemigo. No hablaba directamente.
Él estaba declarando proféticamente que estaba preparando, dispuesto y estaba carburando, que iba a matar al enemigo. Hermano, y dijo en voz clara ahí, le digo delante de todo: ¿qué le darán al que lo mate? Porque yo estoy preparado, estoy dispuesto, estoy decidido a matar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que fue la segunda declaración profética que él dice. Y la tercera, en el mismo versículo, dice claramente: voy a devolverle la honra a Israel. Voy a poner a los hijos de Dios en el lugar que le corresponde, en el territorio que le corresponde, con honra, con valentía, con capacidad, con autoridad. ¿Dónde está el ejército de Dios? Ahora va a estar en su lugar que le corresponde. Hermanos queridos, la voz profética es cuando instalamos el reino de los cielos, estamos diciendo que nosotros nos ponemos en el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es, pastor? El Antiguo Testamento lo dice claramente: somos cabeza y no cola. ¿Cuántos dicen amén? Para estar por encima solamente. Alguien diga amén. Así que claramente, lo primero que se hace para instalar el reino, se levanta una voz profética. Una voz profética no es una declaración de ánimo, no es una declaración de motivación, no es una declaración de un simple deseo. La voz profética es levantar la palabra de Dios con autoridad y establecerla en una situación real. Alguien diga amén. Segunda cosa que es importante hacer, simplemente le detallo que Goliat lo que ponía era un ambiente antiprofético, como se lo dije. El versículo 8 dice que salía todos los días a gritar, se paró frente al ejército y gritó desafiante, y los intimidaba, les ponía dudas, les generaba miedo a Israel, ponía las condiciones: que salga uno a pelear conmigo. En el versículo 42 también lo maldijo al propio David. Pero David estableció, como le dije, a través de la voz profética, una realidad, instaló el reino de Dios claramente. Versículo 32, David le dijo: no se preocupe su majestad, yo mataré al filisteo. ¿Cuántos dicen amén? Una voz profética no es una voz incierta, no es una voz de posibilidad, es una certeza, es una seguridad. Le dijo: señor rey, majestad, Saúl, yo mataré al filisteo. ¿Cuántos dicen amén? No hay sombra de duda, no hay dudas. No es vamos a ver qué podemos hacer. Lo voy a intentar. La frase de la derrota, lo voy a intentar, es nada. Él dijo: Saúl, voy a intentar matar a Goliat. Esa palabra no sirve, hermano. El que dice lo voy a intentar, nada. Eso no sirve para nada. Lo que hay que decir es lo que dijo David: yo voy a matar a Goliat. Alguien diga amén. La palabra de Dios no se pone en signo de pregunta. La palabra de Dios se pone en afirmación. La palabra de Dios es sí y amén. La palabra es: voy a matar a Goliat. ¿Cuántos dicen amén? Voy a orar, voy a intentar una oración por sanidad. Voy a hacerlo. Alguien diga amén. Decirle al de al lado: deja de intentarlo y empezá a hacerlo. Vamos a decir: deja de intentarlo y empezá a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a intentar estudiar, voy a intentar terminar, voy a intentar. No. Eso no, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice acá David, digo, lo voy a hacer. En el 36 sigo hablando lo mismo, hermano. Y si el león o el oso me echan encima, yo lo golpeo y lo mato. Y yo mismo voy a hacer esto con el filisteo. Yo lo voy a hacer. Yo al oso lo reventé cuando me estaba sacando las ovejas. Al león. Capaz que el león era más alto que él, nomás así en 4 patas. Si se paraba, se lo comía vivo a David. Pero David dice: yo lo mataba al león. Y este filisteo también lo voy a matar, como lo hice con el oso, como lo hice con el león, lo voy a matar. Esa es una voz profética. Yo me imagino lo que estaban alrededor, decían: pero David, ¿qué le pasó? Es como que le transmitía a través de esa voz profética un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad. Alguien diga amén. Cuando decimos que estamos orando de madrugada, también es lo que sucede. Viene un ambiente de seguridad.
Sabemos que cuando nos levantamos de madrugada, cuando buscamos, porque así decía el salmista, Salmo 63, de madrugada te buscaré, mi carne te anhela, Señor, de madrugada. Es como que viene una autoridad, viene una fuerza como venía sobre David, porque él toda la madrugada buscaba al Dios de los cielos. Alguien diga amén. Así que, hermanos queridos, levantá una voz profética y vas a instalar el reino de los cielos. No digas, no puedo. ¿Qué dijo Saúl? No vas a poder, no vas a poder. Yo escuchaba sobre la forma de hablar, decía un hombre rico, cómo tiene que ser la forma de hablar. Dice que el pobre dice más veces que el rico, no lo puedo comprar. Pero explican que hay que decir, ¿cómo lo voy a pagar? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no lo puede pagar porque más veces dice, no, yo esto no lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Por eso pobre, porque está estableciendo una voz que es contraria a la palabra de Dios. Filipenses 4:13 nos dice, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosas puedo en Cristo? Todas. ¿Cuántos dicen amén? Diga todas las cosas. Así que usted tiene que establecer el reino de los cielos en una situación real por medio de la voz profética. Segundo, ignorar a los ataques. Hay gente que es negativa, hay gente que te ataca, hay gente que no te puede ver declarando, proyectándote, lanzándote a victorias, a sueños, a victoria, como aquí David se estaba lanzando a una victoria segura para él. Y hay gente negativa. Ustedes saben que los hermanos Wright inventaron el avión, o fueron los que dieron los primeros pasos incipientes para lo que fue la aeronáutica, etcétera. Pero cuando ellos comenzaban, su propio padre les decía, volar es imposible, no se puede volar, le desanimaba permanentemente, pero ellos insistieron y lograron los primeros principios, establecieron la práctica de la aeronáutica. Pelearon contra un entorno que los veía como dos tarados, como dos ridículos, pero ellos jamás le hicieron caso a los ataques ni de su padre ni de su nada, de su familia, de los que estaban con él, de sus amigos. No le hicieron caso. Ellos ignoraron los ataques. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que ignorar los ataques. Cuando te dicen tarada, no podés, no se puede, no, vos, hermano querido, como sordo, hay que ser sordo. ¿Se acuerdan? Ya le conté esta historia varias veces, pero lo que abunda no daña. Cuando estaban esos animalitos chiquitos que se cayeron en un tanque. Entonces empezaban a saltar todos los ratoncitos, no recuerdo qué era, pero empezaban a saltar para poder salir. Habían quedado en el fondo de ese balde y estaban ahí unos arriba diciéndole, no se puede, no lo intente, están sufriendo como locos, nadie puede salir de ahí, se van a morir. Y saltaban y rajuneaban el tanque y se caían. Entonces cuando los que estaban afuera decían, no van a poder. Entonces cae uno, fondo, se movía como agonizando, se muere. Otro, y había un ratoncito que quedó ahí. Y saltaba y buscaba y decía, ya está, no te diste cuenta que todo fracasado, hasta que ¡pum! Y salta. Entonces, el tema es que le dijeron, pero ¿cómo es? Le decían los demás ratones que estaban fuera, ¿cómo es? Que fuiste el único que seguiste, avanzaste. Entonces el ratón no le podía contestar, dice, porque era sordo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes lo que te hace? Te habla, vos sordo, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Sordo a las cuestiones negativas, sordos. Entonces, hermano querido, no hay que prestarle atención a los ataques. A Kennedy le preguntaron cómo se hizo héroe de guerra,
Y dijo muy fácil: alguien hundió mi bote. Hermanos queridos, es importante, versículo 28, mira lo que dice. Los atacaron a David, lo atacaron a David, sus propios hermanos. Y dice: ¿a qué viniste? Este no es tu lugar. Este es el lugar de los soldados, de los guerreros, no de los nenitos que están con las ovejitas. Dice: ¿y a quién dejaste? Mire lo que le dice: ¿y a quién dejaste tus pocas ovejas? ¿Vieron para qué le pusieron pocos? Pocas ovejas. Ni siquiera le dijeron: ¿a quién dejaste las ovejas? ¿A quién dejaste tus pocas ovejas? Lo que le estaban diciendo: vos ni siquiera sos soldado, y para pastor de ovejas tampoco serví, porque ni ovejas tenés 3 ovejas locas. Era la palabra que le estaban dando, era la palabra que le estaban declarando a David. Entonces David, sígame por favor, no cierre la Biblia, iPad o lo que tenga ahí. Dice: ¿con quién dejaste a tu poca? Sé que eres un mentiroso y malvado, eres un derrotado, fracasado. Tenés oveja poquita, ni siquiera no serví ni para pastor y querés ser guerrero. Sos un malvado, sos un mentiroso. Y viniste solamente por chismoso, por chuma, a ver la guerra. Y en el versículo 30 dice que David, si lo tiene ahí, dice que David se puso a llorar y comenzó a patalear y a decir: nadie me quiere, mi hermano no me quiere, nunca me quisieron en mi casa. ¿Empezó a decir eso? No. ¿Qué hizo? Dejó a su hermano. ¿Cuántos dicen amén? El que te dice que no servís para nada, que querés ser guerrero y no sos ni pastor de oveja, que pensás ser un grande y sos un fracasado, vos decirle chao. ¿Cuántos dicen amén? La frase teológica es chao. Diga chao. ¿Cómo tiene que decirle? ¿Cómo tiene que decirle al enemigo? Chao. Aquellos que te ponen esa palabra y los ataques, chao. Entonces se agarró y ahora se alejó de su hermano. Se alejó. Este no me aporta. Este solo me está atacando. Yo no te ponga delante de los que te atacan. Hay gente que dice: no, yo lo voy a cambiar, yo me va a entender. Cuando alguien te ataca, anda. Otra frase profética, mejor dicho teológica: anda a atacar a tu abuela. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, alejate. Chao, ¿qué? Este es un bocón. Se fue. Hermanos queridos, establecer el reino de Dios es ignorar los ataques. ¿Cuántos dicen amén? Curioso, intrometido, le decían, etcétera. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dijo Goliat? Bueno, señor, vamos a hacer la guerra. Niño bonito, nene de papá, chuchuchu. ¿Y qué venías a hacer? ¿Quién sos, querido? Toda una serie de ataques. Te voy a matar, le voy a dar tu carne a los buitres. Sos un muchacho que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Hermano, ¿sabe qué? David era como el ratoncito. Le gritaban y él no escuchaba nada. Él solamente tenía puesta la mirada en la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que hoy tengas esta palabra en tu vida y que lo que Dios puso en tu corazón y la visión que Dios te puso y la palabra que Dios nos puso, y a nosotros Dios nos puso avivamiento. Avivamiento no quiere nadie porque no quiere la autoridad del Espíritu Santo, quieren la autoridad propia, quieren hacer lo que se les canta, la regalada gana. Y hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros no tenemos nada más que hacer. Entonces, hermanos, a veces nos dicen: no, que el avivamiento, nada, que la casa, que si traes acá de Colombia, que si esta pavada, y nos dice un montón de cosas. Nosotros estamos orando, Argentina va a cambiar. Hay cosas que ya están pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y van a terminar de pasar y nuestros ojos lo van a ver. Hermanos queridos, cuando te atacan, como el de Matrix, esquiva las balas. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado: esquiva las balas. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? No se me quede, hermano, no se me quede. Tercero, hoy rápido. Por medio de la búsqueda de un premio. ¿Cómo vamos a instalar el reino? Buscando un premio. ¿Pero qué premio? El humano, el reconocimiento humano, los aplausos. No, esas son pavadas, esas son tonterías.
Pablo dice, el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, 14, prosigo al blanco, dejando atrás todas las cosas, sigo al premio, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Filipenses 3:12, yo sigo al premio. A Pablo lo querían detener, lo apedrearon, lo golpearon, le dijeron de todo, le decían que no servía para nada, lo querían matar, vos no sos apóstol, le decían los de adentro, los de afuera le decían estás loco, las muchas palabras te enloquecieron la cabeza, Pablo sos un infeliz, le pegaban piedra, hermanos queridos, cuando fue a predicar, se puso a predicar y era peor que yo, porque el que estaba en la ventana se durmió, se cayó y se murió. Así que era más pesado que vaca en brazo para predicar, no lo quería aguantar nadie, pero hermano fue y lo levantó, lo resucitó y siguió predicando. Dice, no, Pablo, vos me calzás, no importa, yo voy a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dicen, vos no servís para nada, no te entiende nadie, vos seguí adelante. Alguien diga amén. Hermano, esto es el espíritu que hay que tener. Prosigo por un premio. A mí el premio no me lo van a dar los hombres, no me lo van a reconocer los Grammy, los Oscar, el Martín Fierro, ni la mar en coche. El premio está en los cielos. El premio ya lo tiene preparado el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso, Señor! ¡Siga por el premio que se llama Jesucristo de Nazaret! ¡Aleluya! Y él dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El premio era un premio personal. Él iba a pasar de cuidador de oveja a guerrero. Cumplir el propósito de Dios. Hermano querido, él aprovechó esta circunstancia cuando fue pastor de ovejas. Él no estaba perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Porque hay algunos que se quejan. Ay, yo quiero ser guerrero, no me interesa nada más. Él quería ser guerrero. Los hermanos aparentemente calificaban para guerrero, los tres mayores. Y él no calificaba para guerrero. Él era pastor de oveja. Para que usted sepa, la profesión despreciable de Israel era pastor de oveja y la profesión importante era guerrero. Él era el menor, dice la palabra aquí, usa la palabra katá, que significa el menos importante. David, según el padre y según la gente, era el katá, el menos importante. Hermanos queridos, pero no importa, cuando él estaba cuando él estaba pastoreando las ovejas, no estaba perdiendo el tiempo, no estaba haciendo otra cosa sino algo maravilloso que hoy nosotros cantamos. Cuando él era guerrero, sí, así cantamos las canciones, ¿no? De saco mi vida del anonimato, dice, me haré más vil por causa de Jehová, porque esa canción está inspirada cuando él viene de la victoria, David, y todos le dicen, oh, mirá, se le caen los pantalones cantando y saltando, pero qué clase de rey indecoroso que está cantando. Y él dijo, me haré más vil por causa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el Salmo también, los Salmos, él estaba en las praderas o en los lugares de las ovejas. Y él veía sus ovejas y decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Junto a corrientes de agua me guiará, me confortará. ¿Cuántos dicen amén? Él cuando era pastor de ovejas estaba escribiendo los salmos más poderosos que nosotros podemos entender. ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar toda la vida para escribir un salmo, pero no podemos imitar nunca, no podemos parecerlo nunca al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Levante su mano y diga amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Tremendo, hermano, tremendo. Él iba por un premio y dijo, te vas a casar con la hija del rey, vas a tener un lugar de honor. Hermano querido, él iba por un premio. Y así nosotros vamos por el premio que ya el Señor lo tiene preparado. Hay un galardón grande, dice la Biblia. Así que nosotros nos movemos por el premio, no porque si nos atacan, no por si nos reconocen, no porque si nos aplaudan o no porque si nos maldicen. Vamos porque hay un premio que el Señor lo tiene en la mano y dice, acá está, hijo mío, vení por tu premio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por el premio. Gloria al nombre de Jesús.
Sí, David, fue por un premio. Entonces establecía el reino, hermano. La gente decía, mira vos, qué tonto que fui, ¿por qué no le pegué hubiese destruido a Goliat, no pagaba más impuestos? ¿Sabe qué bueno eso? ¿Cómo viene hoy eso? Bárbaro, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? 21% del IVA, 3-4% de ingresos brutos, 5-80% pagamos. Así es. Pero hermanos queridos, hoy vamos a vencer a Goliat. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano querido. Él encontró la motivación. La palabra del Señor nos muestra claramente cómo instalar el reino de esta manera. Cuarto, por medio de la autosuperación. Escuchen, hermano, hay que superarse. Hay que entender que tenemos que pasar hacia adelante y superarnos en todas las cosas. Esto es importante. Él quería más. David quería más. Dijo, si yo vencí al oso, vencí al león, vencí a todas las fieras que estaban en esos lugares cuando yo estaba con las ovejas, pero ahora ya está. Yo como oveja, yo como pastor, soy un vencedor. Aunque le dijeron que tenía pocas ovejas, aunque lo maldijeron, aunque le dijeron de todo, dijo, yo ya con esto he logrado un montón de cosas, pero ahora quiero más. Yo quiero superarme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué? ¿Ustedes se acuerdan los profetas de Eliseo? Los profetas de Eliseo estaban en la escuela profética con Eliseo en el peor tiempo de necesidad de Samaria, donde había hambre, donde se comían a los chicos, donde había una necesidad tremenda, como fue la época que le tocó vivir a Eliseo y a Elías más todavía. Y Eliseo empezó, ¿se acuerdan que no tenían y le mandaban a buscar comida y traían frutos silvestres y algunos frutos como el zapallito envenenado y bueno, tenían que hacer un milagro para que así era como estaban viviendo en la necesidad más grande? Pero ¿sabe lo que dijeron los alumnos de la escuela de profetas de Eliseo? Dijeron, el lugar donde estamos es chico, vamos a hacer un lugar más grande porque queremos vivir en un lugar más cómodo. Y hermano, era el peor momento económico de Samaria, pero ellos tenían la visión de la superación. ¿Cuántos dicen amén? No tenían ni para un hacha, tuvieron que pedir prestado un hacha porque estaban pasando la peor misiadura, pero dijeron, nosotros queremos expandirnos, nosotros queremos vivir en un lugar mejor. No importa que no haya un mango, tenemos un Dios grande. Alguien dígame, dale un fuerte aplauso al Señor. No importa cuál sea la necesidad, Dios es grande. Amén. No tenía ni para un hacha, pero fueron a trabajar con ese hacha prestada y se le cayó, la levantaron del fondo del agua. Hermano, ¿saben por qué? Porque como dice acá, no es con flecha, no es con lanza, no es con un hacha, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos queridos, se querían superar, la autosuperación. Ya habían vencido a todos y David, quería ir por más. Y lo último, termino, la voz profética, ignorar los ataques por el premio, la búsqueda del premio, la autosuperación y lo último, la acción. David actuó de inmediato, hermano. Él agarró y puso manos a la obra, buscó rápidamente, dijo, esta es mi oportunidad, mi papá me manda a mandarle sanguchito a mis hermanos, aprovecho esta. Así que él rápidamente se preparó, se alistó, obedeció, dejó sus abejas al cuidado de alguien, organizó todas las cosas, no arrebatado a lo loco, no a lo tonto, sino con sabiduría. Pero comenzó a actuar, comenzó a pensar y a poner las cosas en orden. Fue, hizo lo que el padre le dijo, todo, y dijo, a ver, ¿qué está pasando acá? Y fue. Y luego habló con los soldados y lo escuchó Saúl o un soldado y le fue a decir, fueron, dijeron, mándenme a llamar a David, y dijeron, bueno, vas a pelear, bueno, que Dios te ayude. Así que le dieron el casco, le dieron todas las cosas, y ahí estaba David que no se podía mover, dice, no, esto es gracia por esto, pero esto no me sirve. Se sacó todo y dijo, yo tengo estas piedras, yo tengo la onda, pero sobre todas las cosas tengo al Dios Todopoderoso. Así que, hermano querido, él se puso en práctica, él accionó, se movió, agarró sus cosas y ordenó todas las cosas. Él quería ser rey, él quería ser guerrero, él quería ser grande,
pero tuvo que hacer, tuvo que moverse, por supuesto, declarando. Hay gente que declara, pero nunca se lanza. Aquí él declaró y se lanzó y fue y se enfrentó cara a cara con el gigante. Hermano querido, él tenía una correcta motivación. Ahí es importante. Escuche, Proverbios 14:23 dice: todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Es decir, hay que hablar, hay que profetizar, hay que declarar y hay que actuar. ¿Cuántos dicen amén? La acción es evidencia de que no se tiene temor porque se lo ha superado. Repito, la acción es la evidencia de que no se tiene temor porque se lo ha superado. Tenés que mandarte, tenés que accionarte, tenés que ir hacia adelante, tenés que avanzar. Hay un dato que decía que ese abandonó la escuela por incapaz. Hermanos, hay que actuar. Te dicen cosas, rechazala. El pueblo, Daniel 11:23, creo que es 23, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Alguien diga amén. Hay que ponerse en marcha, hay que ponerse, hermanos queridos, él tenía una visión diferente, él tenía una visión distinta, él pensó que era distinto. David sabía que podía hacerlo a través de una voz profética. Él quería instalar el reino de Dios. Esa era la situación de su victoria. Él cambió la realidad. ¿Cómo puede ser que un pibito de 15 años, que lo insultaron, que no lo apoyaron los padres, que no lo apoyaban los hermanos, que nada, salió adelante y cambió el espíritu de Israel, cambió el espíritu de todo el ejército, de todos los soldados, porque en él habitaba el espíritu de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermanos queridos, y vamos a tener esta visión, vamos a tener este espíritu, vamos a tener esta creencia. Hermanos queridos, ¿saben lo que decían todos los que estaban ahí? Escuchen, ¿saben? Todos los que estaban ahí decían: este gigante nos va a matar, es demasiado grande, no podemos contra él, es demasiado grande, nos va a vencer. Pero David decía: es demasiado grande, nunca le voy a errar a la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Es tan grande que donde tiro le pego. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Instalamos el reino